Estamos grabando. Bueno, muchas gracias, profesor Picasso, por estar aquí con nosotros en el segundo Congreso Internacional, El Derecho en Circunstancias de Emergencia. Ahora vamos a dar lugar a su conferencia, pero permítame antes presentarlo. El doctor Sebastián Picasso es profesor titular de Obligaciones Civiles y Comerciales en la Universidad de Buenos Aires y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Se va a referir a los contratos y caso fortuito. Lo escuchamos, profesor Picasso. Bueno, muchas gracias. Ante todo, es un gusto estar aquí con ustedes. Muy especialmente mi agradecimiento a la universidad en la persona del doctor Córdoba. Gracias, doctor Laje, por su introducción. Bueno, efectivamente la idea es exponer unas breves palabras acerca de, bueno, el caso fortuito y el coronavirus por un lado, y por otro lado, otra cuestión que viene de alguna manera asociada a esta, y que tiene que ver con una supuesta obligación de renegociar los contratos en estas situaciones, postulada últimamente por un sector importante de la doctrina. Entonces, voy a referirme en primer lugar al tema del caso fortuito y la imposibilidad de cumplimiento causados por el coronavirus, y en una segunda parte de esta breve exposición voy a dar mi opinión sobre esta supuesta obligación de renegociar. En primer lugar, el caso fortuito y el coronavirus. Bueno, lo primero que hay que decir, obviamente, todos sabemos que el coronavirus genera una muy importante caída de la actividad económica, que esto, por supuesto, incluye la imposibilidad de ejecutar muchos contratos en curso. Entonces, bueno, ¿cuáles son los remedios que el derecho tiene frente a esta situación? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el sistema del Código Civil y Comercial, el deudor incumplidor, o mejor dicho, el deudor, digamos así, por ahora, el deudor responde hasta el límite de la imposibilidad de cumplimiento, usada por caso fortuito. Es decir, que mientras haya incumplimiento, el deudor responde, salvo que pruebe que ese incumplimiento se debe a que fue imposible cumplir y a que esa imposibilidad fue causada por un hecho caracterizado o calificado como caso fortuito. Esto está expresado en dos normas fundamentales del Código Civil y Comercial. Por un lado, el artículo 955, cuando habla de los modos de extinción de las obligaciones. Y por el otro lado, el artículo 1732, cuando se refiere a la responsabilidad. Entonces dice, claro, en caso de imposibilidad de cumplimiento causada por caso fortuito, etcétera, etcétera, bueno, la obligación se extingue y el deudor, obviamente y lógicamente, como corolario de esto, no responde. Desde luego que, entonces, en principio tenemos un sistema binario, ¿no? Un sistema de todo o nada. O hay incumplimiento o hay imposibilidad. Es decir, el límite al incumplimiento, como dice, o el límite a la responsabilidad, mejor dicho, como dice el profesor Bueres, es el caso fortuito que causa una imposibilidad objetiva, absoluta, etcétera, de cumplimiento de la obligación. Si no lo hay, bueno, hay responsabilidad del deudor y, por supuesto, también cumplimiento forzado de la obligación. Esto, de todos modos, debe ser matizado mediante algunos institutos muy importantes, como la teoría de la imprevisión, como la frustración del fin del contrato, que pueden, o bien, en el caso de la imprevisión, morigerar la situación del deudor, en aquellos casos en que el caso fortuito no le impide absolutamente el cumplimiento, sino que se lo hace muy oneroso, excesivamente oneroso, o bien, en el caso de la frustración del fin del contrato, bueno, aparecen casos más bien marginales, pero que por supuesto también pueden tener que ver con estas situaciones de pandemia, donde no hay una imposibilidad de cumplir la prestación propiamente dicha, pero hay en todo caso una frustración de la finalidad tenida en cuenta por las partes. Yo, de todos modos, como dije, me voy a referir particularmente a la imposibilidad de cumplimiento causada por caso fortuito. De acuerdo al Código Civil y Comercial, estos artículos 522 y 1730 que he mencionado, esta imposibilidad de cumplimiento de la obligación para extinguir debe tener determinados requisitos. Los voy a enumerar muy rápidamente, porque me interesa también tener algunos minutos para hablar del segundo tema que planteé. En primer lugar, es preciso obviamente que exista un caso fortuito, es decir, un hecho imprevisible, inevitable y exterior, tal como lo mencionan los artículos 1730, 1733, 1730 digo bien, sí, 1733, 1371, 1376, etcétera, etcétera, del Código Civil y Comercial. La pregunta entonces es si la pandemia, y no solo la pandemia, sino también
la orden de la autoridad pública, los decretos de necesidad de urgencia sucesivos que fueron imponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, si estos dos elementos constituyen o no un caso fortuito. Esto podría ser discutible en otras situaciones. Por ejemplo, los tribunales franceses dijeron en su momento que ni la gripe A, ni la peste, ni el dengue, ni el chikungunya podían constituir casos fortuitos porque se trataba o bien de enfermedades ya conocidas o bien de enfermedades que no eran suficientemente letales. Obviamente, en materia de coronavirus, de este coronavirus que nos afecta hoy en día, la situación me parece a mí es bien distinta. Esto lo admite toda la doctrina prácticamente, también la doctrina francesa, lo admiten también algunos tribunales franceses ya expresamente. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Bordeaux o de Colmar han dicho específicamente que el riesgo de contagio del coronavirus, es un caso fortuito que amerita, por ejemplo, no convocar a los litigantes a la sede del tribunal. ¿Por qué es distinto con el coronavirus que con otras enfermedades? Bueno, por la muy reciente aparición de esta enfermedad, porque todavía los contornos científicos, los contornos de la enfermedad no están claros para la ciencia, hay muchos interrogantes, por su extraordinario nivel de contagiosidad, por su importante nivel de letalidad, por lo menos en ciertos grupos vulnerables. Entonces, por todo esto parece bastante claro, bastante sensato sostener que estamos en presencia de un caso fortuito. Es decir, que tanto la pandemia en sí misma, como por supuesto las órdenes de autoridad que, en la medida en que establecen que las personas deben quedarse en sus hogares y no salir, impiden el cumplimiento de prestaciones que lógicamente deben cumplirse fuera de los hogares. Bien impiden un montón de actividades, salvo que se trate de actividades esenciales. Por supuesto que hoy en día sabemos que hay un reparto en el país según los ámbitos. Una cosa es el AMBA, otra cosa es el resto del país, y que hay actividades que están prohibidas en algunos lugares, permitidas en otras, pero de todos modos, en la medida en que subsista la prohibición de ciertas actividades y la prohibición de salida, por menos de un grupo importante de ciudadanos de sus casas, esto puede generar un caso fortuito, puede constituir un caso fortuito. ¿Por qué es importante decir que no solo la orden de la autoridad pública, el hecho del príncipe, sino también el propio riesgo de contagio, la propia importancia de la pandemia son casos fortuitos? Bueno, porque podría darse el caso de que incluso por fuera de la normativa de emergencia alguien plantee que la pandemia en sí misma le ha impedido cumplir la obligación. Por ejemplo, me imagino, como un ejemplo hipotético, una persona que había alquilado un local de fiestas, que era el locador del local de fiestas, pero que precisamente por prevención, unos días antes, pocos días antes del dictado de las medidas de emergencia, y sabiendo ya que el coronavirus había ingresado a la Argentina y estaba empezando a circular, decide suspender la ejecución de esa obligación. Bueno, obviamente en ese caso podría válidamente decir, bueno, todavía no hay hecho del príncipe, todavía no había dictado una medida concreta que impedía la presencia o la apertura de locales donde hubiera concurrencia masiva de personas. Pero de todos modos, la pandemia en sí misma puede justificar sobradamente, en tanto caso fortuito, esta medida. Bueno, la imposibilidad de cumplimiento, además de ser causada por caso fortuito para extinguir la obligación, debe ser sobrevenida. Es claro que en estos casos, en la medida en que la obligación contraída antes de la pandemia y de la orden de la autoridad pública, este requisito estaría cumplido. La imposibilidad debe ser objetiva, es decir, no relativa a las posibilidades subjetivas, digamos, personales, propias del deudor o de su patrimonio, sino relativas a la prestación en sí, por sí consideradas, en la medida en que o la pandemia o la orden de autoridad pública o ambas cosas impiden la ejecución de prestaciones, obviamente estaríamos ante un caso de imposibilidad objetiva. De todos modos, acá hay que puntualizar que este requisito de objetiva, en conjunción con otro que enseguida mencionaré, el de la imposibilidad absoluta, puede determinar que, mejor dicho, no puede determinar, sino que determina que cierta clase de obligaciones, las obligaciones de dar dinero o en general de dar cosas de género, en principio, respecto de esas obligaciones, no puede aplicarse la existencia de una imposibilidad objetiva ni absoluta, porque el género nunca perece, y entonces siempre sería posible cumplir, siempre sería posible entregar dinero, por más que el deudor, por circunstancias atinentes a la pandemia, pueda no tener dinero, pueda, por ejemplo, tener una empresa que está cerrada y que no le produce dinero y entonces no tiene
con qué cumplir. Bueno, de todos modos, sigue obligado porque no hay una imposibilidad objetiva, sino, en todo caso, relativa a su situación personal, patrimonial propia. Por supuesto que lo que sí puede verse alterado es el lugar de pago. Por ahí no puedo pagar en la escribanía en la cual me había comprometido, por ejemplo. Ahí habría, en todo caso, sí una situación en la cual la buena fe forzaría a las partes a encontrar otro lugar de pago y eventualmente una suspensión temporal del cumplimiento por el tiempo que se tarda en establecer un nuevo lugar de pago. Pero no habría una imposibilidad absoluta y objetiva, definitiva, por lo menos para el cumplimiento de la obligación. Entonces, bueno, la imposibilidad debe ser efectiva, dijimos, también debe ser absoluta. Este requisito es muy importante, es el esencial en este tema, y tiene que ver con que la imposibilidad no puede ser vencida por las fuerzas humanas, es decir, ni el deudor ni nadie debe estar en condiciones de poder sobrellevar ese obstáculo para el cumplimiento. Otra vez, vuelvo a insistir en que en la medida en que el poder público me impide realizar ciertas actividades, bueno, existiría una imposibilidad absoluta respecto a esas actividades. Lo mismo para las prestaciones cumplir fuera de mi domicilio, cuando estoy obligado a quedarme dentro del domicilio, salvo para ciertas salidas, para aprovisionarme, etc. Y por otra parte, también hay que recordar que más allá del carácter absoluto de la imposibilidad, también pueden existir casos, más bien excepcionales, de lo que se llama imposibilidad moral. Es decir, situaciones en las cuales, si bien todavía es posible objetivamente cumplir la prestación, bueno, la buena fe y la prohibición del abuso del derecho aconsejan, más que aconsejan, determinan que puede hablarse de todos modos de una imposibilidad de cumplimiento que se asimila a la absoluta. Esto deriva directamente del artículo 1732, último párrafo, donde dice que la existencia de la imposibilidad debe calibrarse teniendo en cuenta la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos y el principio de la buena fe. Y dado que la imposibilidad moral puede abarcar, por ejemplo, casos en los cuales está en riesgo el cumplimiento de la prestación, pone en riesgo la propia salud o la vida del deudor, entonces podría pensarse en que situaciones tales como, pensemos, una situación en la cual no estoy ya obligado a quedarme en mi hogar, puedo salir de mi casa, por ejemplo, estoy en un sector del país donde ya se permite el desconfinamiento, pero la actividad que me había comprometido a realizar es una actividad que me expone a un alto grado de peligro de contagio por X motivos. Bueno, en ese caso podría por ahí configurarse una imposibilidad moral, es decir, no me sería exigible el cumplimiento de la prestación, pese a que objetivamente sea posible el cumplimiento. También hablábamos hace un rato de la teoría de la imprevisión, que viene a morigerar de alguna manera el carácter objetivo de la imposibilidad. Es decir, si hay un obstáculo, si la pandemia o la orden de autoridad pública no me impiden totalmente cumplir, pero hacen excesivamente onerosa mi prestación, por ejemplo, el vendedor de médicos, que se había comprometido antes de la pandemia a vender insumos médicos y ahora se encuentra con una situación en la cual estos insumos se han encarecido enormemente y debe entonces adquirirlos para poder entregarlos al comprador, debe adquirirlos de un tercero a un precio exorbitante. Bueno, tal vez podría acudir a este otro remedio diseñado para ciertos contratos, para los contratos bilaterales, que es la teoría de la imprevisión. En virtud de la cual podría o bien obtener un reajuste de las prestaciones, una adecuación del contrato, o bien directamente resolver el contrato. Bueno, los últimos requisitos de la imposibilidad, para que la imposibilidad pueda dar lugar a la exhibición del deudor, son que sea definitiva y que sea no imputable al obligado. Que sea definitiva quiere decir que obviamente la prestación no puede ser cumplida de ahora en adelante. Ya no puede ser cumplida en absoluto. Y esto acá es importante porque sabemos que la pandemia en algún momento afortunadamente terminará. Y también terminarán las restricciones impuestas por los decretos de necesidad y urgencia. De hecho, ya lo hemos dicho, en parte del territorio nacional están muy morigeradas. Entonces, quiere decir que muchas obligaciones que han quedado suspendidas por la imposibilidad temporal, de todos modos, en la medida en que pueden ser cumplidas posteriormente, bueno, no se extinguen por imposibilidad, sino que solamente hay precisamente una imposibilidad
temporal. Si la imposibilidad es objetiva, absoluta, etcétera, pero temporal, el único efecto es que el deudor no entra en mora, es decir, una suspensión temporal de la ejecución de la obligación, el deudor no entra en mora, pero una vez que cesó la imposibilidad, el deudor debe cumplir su obligación. Estoy pensando en casos tales como la locación de obra o de servicios, en ciertos casos, o los espectáculos públicos. Yo había contratado, qué sé yo, un espectáculo para ver una ópera en un teatro, en el Teatro Colón. Bueno, en ese caso, perfectamente podría haber una reprogramación de esta situación para aquel momento en el cual la imposibilidad haya cesado. Por supuesto que quedan fuera de estos casos, los casos en los cuales, pese a que la imposibilidad no es definitiva, la tardanza frustra definitivamente el interés del acreedor, o bien hay un plazo esencial. Esto está expresamente mencionado en el artículo 956 del Código Civil y Comercial, y en estos supuestos sí la situación debe ser equiparada a una imposibilidad definitiva. Finalmente, la imposibilidad no debe ser imputable al propio deudor, lo cual, obviamente, en principio, en los casos que estoy mencionando, no sucedería porque, digamos que el caso fortuito emana o de la pandemia en sí misma o de la orden de autoridad pública, pero podría existir supuestos especiales en que el deudor imprudentemente incurra, por ejemplo, en una situación en la cual se contagia, porque se ha expuesto imprudentemente el contagio, y luego pretende hacer valer esa enfermedad para no cumplir su obligación. Bueno, en esos casos sí podríamos hablar de que no hay una imposibilidad que lo exonere, precisamente porque sería imputable al deudor. Hasta aquí hablé principalmente del caso fortuito y la imposibilidad causada por caso fortuito en materia de obligaciones. Ahora bien, obviamente, este análisis que el Código actúa en materia de obligaciones, el artículo 955 y el 1732 se refieren a las obligaciones, también de alguna manera debe ser ahora enmarcado en el ámbito de un contrato, del contrato en el cual esta obligación se inserta. Y aquí, a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado, nos encontramos con que el Código Civil y Comercial no trata específicamente, por lo menos de manera genérica, los efectos de la imposibilidad en materia de contratos. La trata para las obligaciones aisladamente consideradas, pero no la trata para los contratos. En esto hay una diferencia entre, por ejemplo, el Código Civil y Comercial y otras legislaciones como el Código Civil CES o el Código Civil italiano, que contienen una norma que trata el tema de la imposibilidad para las obligaciones y otro que trata el tema para los contratos. A nosotros nos parece bastante claro que la solución que el código prevé para las obligaciones debe trasladarse a los contratos, debe trasladarse al conjunto de los contratos. No puede considerarse aisladamente para una sola obligación. Les pongo este ejemplo para clarificarlo. Otra vez, el alquiler de un salón de fiestas, que hoy en día, por lo menos en el AMBA, es, digamos, la posibilidad de alquilar el salón de fiestas está prohibida por los decretos de necesidad de urgencia dictados por el Poder Ejecutivo. Uno va a decir, bueno, el locador del salón se encuentra imposibilitado de cumplir su obligación y entonces su obligación queda extinguida, o por lo menos suspendida en virtud de lo dispuesto por los artículos 955 y 1732 del Código Civil y Comercial. En cambio, el locatario, el que debía pagar el precio del salón, todavía puede pagar, porque el precio, ya dijimos, el género nunca perece. Entonces ese debería pagar. Llegaríamos a la conclusión de que uno no debe, el otro sí. Bueno, obviamente este razonamiento que se podría deducir de la aplicación mecánica a la materia contractual de lo que el código dice para las obligaciones es incorrecto. No es posible decir esto. Desde ya que si una de las obligaciones en un contrato bilateral se torna imposible, si una de las obligaciones por lo menos esenciales o principales se torna de imposible cumplimiento, entonces esa imposibilidad debe contagiarse a todo el contrato. Y entonces, si la imposibilidad es definitiva, entonces todo el contrato se extingue. Y si la imposibilidad es temporal, entonces se suspenden las obligaciones a cargo de todas las partes. Pensemos, por ejemplo, en contratos tales, el contrato de turismo, o el contrato de reserva de plazas hoteleras. Ahí, obviamente, la imposibilidad de viajar o de llegar al lugar de destino o incluso de abrir el hotel genera una imposibilidad de cumplimiento que se contagia a todo el contrato y que por lo tanto hace que ese contrato quede resuelto. Por otra parte, la del 18 del 3 del 2020 del Ministerio de Turismo de la Nación
que específicamente obliga a los agentes de viaje y los establecimientos hoteleros a devolver las sumas de dinero pagadas por los clientes dentro de cierto ámbito temporal. Pero más allá de esto, uno podría hablar perfectamente ahí de una frustración, digamos, de una imposibilidad de cumplimiento causada por caso fortuito, que es definitiva en la medida en que la planificación de un viaje implica, a mi juicio por lo menos, un plazo esencial. Otro ejemplo podría ser el alquiler de locales comerciales, cuya actividad está hoy en día también prohibida por los decretos de necesidad de urgencia. Si yo alquilé un local comercial en un shopping center y el shopping center está cerrado, es obvio que ahí aparece una imposibilidad de cumplimiento que no solo obsta a la obligación del locador, sino que también debe obstar a la obligación del locatario y debe extinguir el contrato. En cambio, en los casos de imposibilidad temporal, creo que también ahí se impone una suspensión de los efectos del contrato para las dos partes. Y entonces, bueno, todo el contrato quedará suspendido a la espera de que pueda cesar el caso fortuito, cesar la imposibilidad y reanudarse entonces el contrato. Estoy pensando, como ya lo dije, en contratos como los de espectáculo público, los contratos con gimnasios y natatorios, los contratos para la construcción de un inmueble, que ha quedado suspendido pero que luego deberán reiniciarse. Un ejemplo que pone Rivera, los contratos de servicio de limpieza o seguridad de un local comercial que se encuentra impedido de funcionar, etc. Bueno, hasta aquí, muy brevemente expuesto el tema de la imposibilidad en relación con los contratos con las obligaciones y con los contratos. La imposibilidad causada por caso fortuito en el marco de este coronavirus y de la orden de autoridad pública que impone el aislamiento preventivo. Ahora bien, me gustaría decir, ya cerrando, en 2 minutos, algunas palabras acerca de una propuesta doctrinal que se viene insinuando en varios trabajos, acerca de que incluso en estos casos, incluso en casos en los cuales hay un incumplimiento causado por un caso fortuito, incluso ahí, antes de resolver el contrato, habría una obligación de renegociar el contrato entre las partes. Una serie de autores de mucho prestigio, algunos por lo menos de mucho prestigio, han venido sosteniendo que del código, de diversas normas del código, podría derivarse una obligación general de renegociar los contratos afectados por el coronavirus, incluso si hay imposibilidad de cumplimiento. ¿De dónde se deduciría esta obligación general de renegociar? Bueno, yo creo que en realidad, desde ya adelanto, no hay ninguna obligación general de renegociar, que estos autores con las mejores intenciones tratan de generar doctrinalmente la idea de que existe esta obligación, y para eso se valen de institutos realmente heterogéneos, diversos, que a veces no tienen un hilo conductor común, agarran un instituto de un lado, otro del otro, y con esto generan una especie de Frankenstein jurídico, ¿no? Que vendría a ser esta obligación de renegociar, hecho por distintas partes sacadas de distintos lugares, ¿no? Entonces, enumero muy rápidamente los criterios que, según un sector de la doctrina, daría lugar a la existencia de esta supuesta obligación general de renegociar los contratos. El principio de la buena fe, el principio de conservación de los actos jurídicos, la función preventiva de la responsabilidad civil, la suspensión preventiva del contrato que regula el artículo 1032 del Código Civil y Comercial, la equidad que menciona el artículo 1068 del Código Civil y Comercial para los casos de expresiones oscuras en los contratos, el restablecimiento de la causa fin del contrato, la conversión del acto nulo en otro acto diferente, la integración del contrato por el juez, el abuso del derecho y finalmente una situación donde el código sí específicamente establece, el único caso en el que establece una obligación específica de renegociar, que es el artículo 1011, para los casos en los cuales en los contratos de larga duración una parte va a rescindir, entonces antes de rescindir tiene que dar a la otra una oportunidad de renegociar de buena fe el contrato. Ahora, sobre la base de todo esto, como digo, la doctrina plantea, un sector de la doctrina plantea, bueno, hay una obligación general de renegociar los contratos en estas circunstancias de pandemia. ¿Cuál sería el alcance exacto de esta obligación? Bueno, no queda demasiado claro, ¿no? Algunos autores, como Galdós, por ejemplo, parecen entender que el alcance es muy general, que rige para todos los contratos en que existe imposibilidad, ya sea temporal o definitiva, y que en todos ellos hay, entonces, una obligación de renegociar. Otros autores, como Gonzalo Soso,
entienden, con razón creo yo, que ni el artículo 1011 del Código Civil, ni la buena fe, ni el principio de conservación del contrato pueden funcionar como fundamento de un deber general de renegociación. En ese punto estoy de acuerdo con Soso, efectivamente. Ahora bien, Soso en realidad entiende que lo que sí habría, que la buena fe sí impondría a un contratante, la obligación de no desestimar de entrada una propuesta de renegociación que le es hecha por el otro contratante. Y en esto yo disiento con Soso, porque me parece que entonces el deber de renegociación que sacamos por la puerta entra por la ventana, porque si decimos que un contratante nunca podría decir, no, mire, el contrato es obligatorio, yo no estoy dispuesto a renegociarlo, sino que siempre debería, entonces habría una renegociación frente a la propuesta del otro, entonces estamos haciendo valer un deber de renegociación finalmente en el contrato. Por último, otros autores, como es el caso de Richard y Fujimi, proponen en realidad una reforma legislativa, es decir, que el legislador adopte medidas concretas que impongan la renegociación de ciertos contratos en esta situación particular de pandemia. Respecto de este último punto, yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que el legislador debería tomar esto en sus manos y establecer medidas como ha sucedido en muchos países europeos. Pongo como ejemplo el Real Decreto Español del 31 del 3 del 2020, que, por ejemplo, en ciertos de consumo, establece que antes de resolver el contrato, por imposibilidad, el consumidor debe renegociar. Bueno, está bien, ahí hay un deber legal expreso, que además está previsto para esta situación particular, y obviamente en ese caso la idea es inobjetable. El problema es si por fuera de un texto legal expreso hay una obligación general de renegociar. Yo creo que no la hay. Creo que no la hay porque, como ya lo dije al principio, el Código Civil y Comercial ya estableció un reparto de riesgos contractuales que es bastante equitativo y equilibrado. El deudor responde hasta el límite de la imposibilidad. Si no hay imposibilidad objetiva, absoluta, causada por caso fortuito, etc., el deudor es responsable y además debe ejecutar la prestación de manera forzada si no cumple voluntariamente. Esto está morigerado además por la teoría de la imprevisión, para los contratos bilaterales, cuando la prestación se torna excesivamente onerosa, etcétera, etcétera. Y también existe la frustración del fin del contrato, como situación que puede poner fin al contrato. Ahora, por fuera de esto, y de casos excepcionales como el del 2011, contratos de larga duración donde la ley sí obliga a renegociar, que sería el caso, por ejemplo, de los establecimientos educativos, ¿no? Donde todavía la prestación se sigue cumpliendo. Yo contraté un colegio, por ejemplo, para la educación de mis hijos. Bueno, obviamente están prohibidas las clases presenciales, pero la educación se sigue cumpliendo mediante, por vía virtual, por vía de tareas que se encomiendan a los alumnos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sí puede tener virtualidad la obligación de renegociar porque se trata de un contrato de larga duración que está específicamente incluido en esta norma del 2011 que establece el deber de renegociar en esta clase de contratos. Lo que no me parece que pueda haber es un deber general de renegociar los contratos, porque la idea misma de la existencia de tal deber choca frontalmente contra el principio general contrario, que es la obligatoriedad del contrato. Hay en este sentido tres normas claves del Código Civil y Comercial. Artículo 730, el acreedor de la obligación tiene derecho a obtener los medios legales para obtener que el deudor cumpla aquello a lo que se ha obligado. Artículo 959, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de las partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. La ley, principios generales, vagos, tomados de inferidos de criterios muy laxos del Código. Artículo 960. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Ya hemos dicho que la ley solo autoriza la renegociación en el caso de los contratos de larga duración, en el artículo 1011, y eventualmente, de alguna manera, en la teoría de la imprevisión, en la medida en que si se pide el reajuste, esto puede dar lugar a una renegociación, aunque no es exactamente lo mismo pedir el reajuste que una renegociación de las partes. Pero no hay otros casos, y me parece que es muy peligroso que la doctrina postule de repente que pese a que el acreedor tiene derecho a resolver porque hay imposibilidad, o tiene derecho a ejecutar porque hay incumplimiento, antes de eso tiene que sentarse a renegociar. Porque si decimos esto para el día de hoy,
y es una situación que puede resultar razonable en casos hoy, corremos el riesgo de que el día de mañana, cuando ya la pandemia haya cesado, este problema por suerte haya desaparecido, etcétera, etcétera, el juez en otra situación, una situación entre comillas normal, también diga, no, señor acreedor, recordemos que en realidad existe el deber general de renegociar los contratos. Entonces, el contrato solo tiene una vigencia, una validez, digamos, una fuerza obligatoria relativa, sujeta siempre a una renegociación posterior. Entonces, usted no puede ejercer sus derechos, tiene antes que renegociar. Me parece que, por lo tanto, corremos el riesgo, si insistimos en el deber de renegociar, de debilitar definitivamente la fuerza obligatoria del contrato con efectos muy deleterios para el futuro. Lo que sí espero, en cambio, es que el legislador argentino se haga cargo de la situación puntual, actual, que viven muchas empresas y muchos sectores de la economía como consecuencia del coronavirus, y establezca, como lo ha establecido el legislador europeo en muchos casos, expresamente un deber de renegociar en estas circunstancias de determinados contratos antes de resolver o antes de poner fin al contrato. Pero si esto no ocurre, no es posible, vuelvo a decir, establecer un deber general de renegociar. Si hay imposibilidad causada por caso fortuito, lo que hay directamente es, bueno, con las características que hemos dicho, que hay es una extinción del contrato o una suspensión, por lo menos en sus efectos, si la imposibilidad es temporal. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirles. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, profesor Picasso. Le agradezco la claridad. Con razón, el doctor Córdoba insistía en que lo tuviéramos como expositor por la claridad de sus conceptos y la rigurosidad de sus conclusiones. Permítame hacerle algunas preguntas, si es posible. ¿Cómo no? Sí, encantado. Entonces, hemos tenido en el Congreso la presencia de muchos juristas italianos, sí, que me parece a mí que irían más por la vía de estos criterios que usted establece, que existirían principios que en circunstancias de emergencia toman una preponderancia sobre la rigurosidad de las normas que darían lugar a este tipo de renegociaciones de los contratos. Estuvo el profesor Guido Alpa, que se refirió un poco a este criterio. Estuvo también, bueno, ciertamente el doctor Córdoba, que él y yo también propugnamos la idea de un principio general del derecho referido a la solidaridad jurídica, en el sentido que es un principio general del derecho que tiene que ser tenido en cuenta, particularmente en circunstancias de emergencia. Mi pregunta es, ¿este esquema que usted refiere no permite una atenuación en circunstancias de emergencia? Yo creo que no. Yo creo que no, porque la ley no lo prevé de esa manera. No hay ninguna norma que diga, en circunstancias de emergencia el juez podrá obligar a las partes a renegociar. Y entonces me parece peligroso introducirlo, porque, por empezar, a ver, la Argentina vive en emergencia, ¿no? ¿Hace cuántos años que estamos en emergencia? Sí, hemos tenido, eso se habló en el Congreso, exactamente. Entonces, bueno, digamos, ¿cuántas otras veces el juez va a empezar a decir, no, ¿sabe qué? Es una circunstancia de emergencia, mira la economía cómo cayó, la verdad que las empresas están muy deprimidas, entonces, no, mejor renegocie antes de venir a ejercer sus derechos. O sea, el problema es la inseguridad jurídica que esto conlleva. Nadie duda de que en esta circunstancia especial hay contratos respecto de los cuales valdría la pena que se establezca la obligación de renegociar. Mi temor es que si establecemos que este es un principio general, entonces, incluso aunque lo limitemos a las situaciones de emergencia, puede ser que esta limitación termine siendo la regla más que la limitación, ¿no? Y que entonces nos encontremos con con otro, digamos, otro puntapié a la alicaída seguridad jurídica en la Argentina, ¿no? Que implica que nunca ningún acreedor va a estar seguro de si su contrato va a ser ejecutado de acuerdo a lo que dice la ley, porque siempre podrá alguien salir a decir que de los principios generales o de donde fuere surge un deber de renegociar. Creo que, aunque yo creo que esta solución es válida, digamos, obviamente no voy a opinar yo sobre el derecho italiano, pero creo que desde el punto de vista de la teoría general del derecho, me parece
que la solución que propongo es la correcta, también pongo el acento en que no es lo mismo un derecho como el italiano, como el francés, etcétera, donde los compromisos suelen cumplirse y donde la seguridad jurídica suele ser la regla, que el derecho argentino, que conoce cada vez más situaciones en las cuales hay inseguridad jurídica, ¿no? Me parece que, sobre todo en nuestro medio, acudir a esta supuesta obligación de renegociar va a generar una situación de inseguridad jurídica muy importante para el futuro, particularmente, y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y una última pregunta. Y entonces, doctor, ¿cuál sería para usted el rol de los principios generales del derecho, como por ejemplo el de la buena fe, y eventualmente el de la solidaridad jurídica, tanto en circunstancias de normalidad como en circunstancias de emergencia? Bueno, eso daría para una conferencia larga, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de los principios generales del derecho? No, yo creo que obviamente los principios generales del derecho tienen mucho que jugar. Creo, porque el deber de buena fe no solamente se ha visto acentuado enormemente por la reforma, ¿no? Porque ya de entrada el código dice, ¿no? Artículo 9, que todos los derechos deben ejercerse de buena fe, etcétera, etcétera. Creo también, efectivamente, que no en todos los sistemas se piensa lo mismo, pero creo yo, con la enorme mayoría de la doctrina argentina, que la buena fe también puede dar lugar incluso a deberes específicos, ¿no? Dentro de los contratos o dentro de las obligaciones. Ahora, no creo que esos deberes puedan inferirse, o mejor dicho, que puede inferirse de la buena fe deberes que son contrarios al principio mismo que estructura los contratos, que es el principio de la fuerza obligatoria, ¿no? Es una cosa que las partes deban colaborar para la ejecución de los contratos, para la celebración de los contratos, etc. Otra cosa es que se le imponga al acreedor una obligación de, bueno, renegociar en los casos en los cuales la ley le deja expedita la vía de la ejecución o eventualmente de la resolución del contrato, ¿no? Ese es mi criterio. Muy bien, muchas gracias, doctor. Si le parece, damos por terminada su intervención acá. Y si me permite, lo llamo al doctor Córdoba a ver si se puede conectar un momento. ¿Tiene un minuto ¿Cómo más no? o no? Sí, por supuesto. Bueno, lo llamo acá delante suyo, que no sé, él estaba en otra conferencia también. No sé cómo le está resultando este sistema de la virtualidad. A nosotros nos está dando muy buenos resultados porque hemos tenido acceso a muchísimos doctrinarios que en otras circunstancias les resulta difícil trasladarse. Desde luego. Y en cambio ahora estamos con más facilidad. Desde luego es así, sí, efectivamente. He participado también en varias conferencias con autores de diversos orígenes y con amigos extranjeros. Sí, nosotros hemos tenido un montón de italianos, como le digo. El doctor Córdoba tiene relación con el doctor Alpa, pero nunca quiso venir a Argentina. Y... ¿Doctor Córdoba? Bueno, me dice el doctor Córdoba que todavía está en la otra conferencia. No hay ningún problema. Bueno, pero quedamos así. Doctor, entonces, un último tema. Sí. Como usted sabe, el doctor Córdoba fue director del Tratado de la Buena Fe. No sé si lo conocí. Sí, por supuesto. No solo lo conozco, sino que lo tengo y lo consulto y lo cito con frecuencia. El año pasado editamos, el doctor Córdoba director y yo como coordinador y autor, una segunda versión del Tratado de la Buena Fe que se llama Evolución del Principio, que es cómo evolucionó el principio en el nuevo Código Civil y Comercial. Y ahora estamos preparando con Rubinsal Cuzzoni una nueva obra que va a ser el Tratado de la Buena Fe y de la solidaridad jurídica. Habíamos pensado en pedirle que escriba un artículo. No sé si nos va a permitir. Bueno, les agradezco mucho. La verdad es que en este momento me resulta difícil, porque estoy con 2 libros en curso, 2 libros míos. ¿De qué tema? Sí. ¿De qué tema? Bueno, estoy actualizando mi tratado de daños, que ya salió la primera edición, pero vamos a sacar la segunda, y estoy escribiendo un libro de obligaciones. Muy bien. Con lo cual, entre eso y un par de artículos que ya tengo comprometidos y atrasados, de hecho, lamentablemente,
Sí. me resulta un poco difícil. No, no les digo que no definitivamente, todo depende de los plazos, etcétera. Nosotros todavía no hemos tenido hasta ahora la primera reunión con el doctor Córdoba, no tenemos ningún plazo, ningún panorama de tiempo todavía, pero sí pensamos en usted inmediatamente. Les agradezco que hayan pensado en mí, en todo caso déjenme pensarlo y después cuando haya plazos más concretos, etcétera, lo conversamos. Si puedo hacerlo, con todo gusto. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, doctor. Cuando tengamos todo el congreso editado, les mando el link para que lo pueda ver. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Hasta muy pronto. Hasta luego. Se puede desconectar saliendo ahí está.